Muchas gracias, hermano Alexander, y un cordial saludo a todos quienes nos acompañan en esta soleada tarde de marzo. Tengo nuevamente el gran privilegio y merecido de anunciarles el Evangelio, cosa que haré en torno a dos pasajes centrales que están en la carta a los Romanos, el capítulo 1, versículos 18 al 25, y en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, versículos del 5 al 6, que era también un pasaje que mencionaba el tío Marquito en su oración, en nuestra reunión de oración antes de esta reunión de predicación del Evangelio. Vamos entonces a nuestro primer pasaje central, por favor, en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 25. Y al enfrentarnos a este pasaje, les pido que por favor tengan en mente el siguiente punto: la inexcusabilidad y culpabilidad del hombre delante de Dios y el círculo vicioso de necedad y pecado. Procedemos entonces con la lectura de la palabra del Señor, en Romanos 1, del 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que hace entonces al hombre inexcusable y culpable según el pasaje? Vemos que el versículo 18 nos dice que por su impiedad y por detener con injusticia la verdad. Para entender de mejor manera el pasaje, definiré ahora algunos conceptos clave, como lo son, en primer lugar, el vocablo que se traduce acá como impiedad, viene de la palabra griega asebeia y se refiere a la falta de reverencia o respeto adecuado hacia Dios y sus mandamientos. En segundo lugar, el vocablo que se traduce acá como detener viene del verbo griego katecho, que se utiliza en el pasaje para describir cómo la humanidad retiene o suprime activa y continuamente la verdad mediante acciones injustas. Y implica una resistencia deliberada o un intento de ocultar la verdad sobre Dios y su justicia. Y por último, el vocablo que se traduce acá como injusticia viene del griego aikia y generalmente, bueno, significa injusticia o impiedad o maldad y se utiliza para describir acciones, comportamientos o actitudes que van en contra de la voluntad de Dios y sus estándares de justicia y rectitud. Vemos entonces cómo nos informa la palabra de Dios que la humanidad, al retener o suprimir la verdad, necesariamente, por las definiciones que vimos, lo hace de manera deliberada, activa y continua, lo cual implica que es una verdad que conocen. Por eso, cuando predico el Evangelio, muchas veces ni siquiera le pregunto a las personas si creen en la existencia de un Dios creador a quien le deben toda devoción, dado que sé con toda certeza que sí creen, pues la palabra de Dios lo dice, que todo hombre cree en Dios, a pesar de que puedan decir que no. Porque, vemos el versículo 19, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea,
Si Dios es quien se encarga de comunicar la verdad a la humanidad, con toda seguridad, Dios, fuente de toda sabiduría y de todo poder, logrará comunicar dicha verdad de manera efectiva, eficiente y exitosa. Por tanto, para todo hombre es manifiesto, obvio y evidente que Dios existe, porque Dios se los hizo manifiesto. Y según el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ahí, al final del versículo 20, vemos por qué este punto que les pedí que tuvieran en mente, hablaba de la inexcusabilidad del hombre. El hombre que conoce a Dios y que sabe de su poder y de su deidad al ver la creación, al optar por no glorificarle y agradecerle como Dios merece y como Él también sabe que debe hacerlo al saber del poder de Dios y de su deidad nuevamente, al optar por no hacerlo, entonces cae en una condición de condenación y de inexcusabilidad, obviamente por el conocimiento que ya dijimos que es evidente para el hombre. Y bueno, cabe preguntarnos entonces, ¿por qué es relevante esta reflexión? Si ya hemos concluido a la luz de las Escrituras que todos los hombres creen en Dios y que su ateísmo, escepticismo o agnosticismo no es más que una falsa fachada a través de la cual rechazan deliberadamente, activa y continuamente la verdad de Dios, y que esto no es más que la evidencia de que escogieron no glorificarle ni darle las gracias que él se merece. Bueno, para responder a esta pregunta, notemos que según los versículos 21, 24 y 25, aprendemos que el ser humano se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Puesto que el ser humano optó por cambiar la verdad de Dios por la mentira y que al haberse inclinado por esta actitud y mentalidad irreverente, Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, es decir, a sus intensos deseos o anhelos pecaminosos, de modo que se deshonraron entre sí, sus propios cuerpos, y por tanto sus vidas y sus corazones pueden ser descritos como vidas y corazones que honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, nuevamente, ¿por qué es relevante que hablemos de este pasaje en una instancia como esta de predicación del Evangelio? Porque a pesar de que el hombre sabe que Dios existe y porque Dios se lo hizo evidente, eh, al haber optado por no glorificar a Dios y darle las gracias que Él merece, Dios los entregó a que le dieran rienda suelta a sus pasiones carnales, y eso incluye también un corazón entenebrecido y una mente reprobada. Es decir, que puede ser que un incrédulo, que puede ser usted, querido oyente, que está escuchando este mensaje, eh, inicialmente haya estado en desacuerdo con la verdad de la palabra de Dios, que dice que todos los hombres creen en Dios sin pero que valga. Y es por lo mismo que dice acá la palabra de Dios, porque al haber usted optado por esa vida que desprecia a Dios y sus mandatos, su mente está reprobada y en su sabiduría humana en realidad no está más, no hay más que como la manifestación de esa mente reprobada y corazón entenebrecido. Es decir, estamos hablando de este pasaje porque puede ser que usted, creyendo tener toda la luz y todas las ideas bien claras acerca de Dios, en realidad está usted engañado y, por así decirlo, ha caído como presa del propio engaño que usted ha querido como utilizar para suprimir esta verdad. Y es un tanto complejo, por así decirlo, pero en términos simples, el incrédulo sabe que Dios existe, pero como ha decidido vivir como si Dios no existiera, ha llegado a creerse
esta verdad que según ellos es verdad, pero que pues obviamente es mentira, de que Dios no existe. La verdad de las cosas es que Dios sí existe, pero hablamos de esto no para que usted diga, ah, sí, Dios existe, no, sino para que usted entienda eh, que su mente está entenebrecida y no razona como debería razonar. Eh, y bueno, vemos entonces en primer lugar que el reflexionar acerca de esta realidad es de provecho para el oyente, puesto que le ayuda a enfrentarse al hecho que todo aquello que piensa acerca de Dios, de Cristo, de su propósito en la vida, del juicio final y de la vida eterna, no es más que el producto de un corazón entenebrecido. Para que entienda entonces que a pesar de que pueda tener un buen concepto de sí mismo y de su sabiduría humana, por medio de la cual se autojustifica en su estilo de vida inmundo y pecaminoso, esto no es más que necedad. Y que ese mismo patrón en sus vidas que ellos mismos celebran, Dios lo condena para que pueda entonces preguntarse el incrédulo por la solución a este círculo vicioso donde al haber optado por la injusticia, Dios le entrega a su vez a su maldad para que le dé rienda suelta a las pasiones vergonzosas que son producto de su mente reprobada y de su corazón alejado de Dios. Y además pueda notar que el llevar esta vida eh, contra Dios es una vida contra la cual Dios revela su ira desde el cielo. O sea, Dios no es indiferente a que usted sea indiferente a Él, sino que Dios, dice la palabra del Señor, que revela su ira desde el cielo contra todo aquel que le es indiferente y lo entrega, como ya también he dicho, a que le siga dando más y más rienda suelta a su vida pecaminosa. Y por eso es que también la palabra habla de la esclavitud del pecado, porque realmente es como dice acá en Romanos 1, o como dijo el Señor Jesús, eh, el que peca es esclavo del pecado. Y, y esto es provechoso nuevamente, como dije, para el oyente, porque entonces puede venir a lamentarse de su condición como hijo de ira, cosa que todos nosotros fuimos en algún momento, cosa en la cual, como creyentes, nos lamentamos también cuando fuimos confrontados con esta verdad amarga, pero provechosa de escuchar. Y cosa que nos preparó también como creyentes y que espero que le prepare a usted hoy como incrédulo para escuchar con aún más atención la proclamación de las buenas noticias acerca del Señor Jesús. Vemos entonces, recapitulando, cómo el hombre es inexcusable, porque tiene el conocimiento evidente de que debe glorificar a Dios y ante dicho conocimiento opta por no hacerlo, cayendo en un círculo vicioso de pecado que se caracteriza por el hacer la voluntad de la carne y no la de Dios, por lo que Dios lo abandona que le dé rienda suelta a sus pasiones vergonzosas en un contexto de oscuridad, no solo por el amor a la maldad que tiene el incrédulo, sino también por haber caído presa de este engaño de creerse sabio cuando en realidad se es necio. Y bueno, como ya dije, eh, es bueno que usted como incrédulo pueda escuchar lo que Dios dice acerca de la manera en que usted está llevando su vida, que no hay sabiduría en vivir como el mundo dice que hay que vivir, una vida secular que mira de lejos las cosas de Dios y que aún puede inclusive ofenderse con las cosas de Dios, eh, sino que en ese andar no hay más que necedad y que es un problema que usted esté andando de ese modo, eh, y que entonces se pregunte por la solución que hay para su condición lamentable, y que a simple vista parece ser irremediable. Y bueno, si usted, querido oyente, ha llegado a esta misma conclusión, he aquí el por qué era relevante el introducir este mensaje de predicación en torno a este pasaje tan duro de Romanos 1. Pues este es el pensamiento que pretendía yo transmitirle,
puesto que es esencial que se enfrente a esta verdad por amarga que sea, puesto que por muy dulce que pueda parecer la mentira de que aquellos que viven en desprecio de Dios y de sus mandatos son sabios, esto no le llevará más que a la condenación eterna. Pero la verdad de Dios respecto a su culpabilidad y necedad es el único antídoto que lo preparará para escuchar la buena noticia del Señor Jesús con la reverencia y humildad adecuada, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, dice el Salmo 138, versículo 6. Entonces el llamado a la humildad para disponerse a escuchar la solución que Dios ofrece al pecador para que pase de ser hijo de ira a ser hijo adoptivo suyo es un llamado a bajarse del pedestal, a dejar los aires de grandeza y sabiduría y a reconocerse tal y cual somos, pecadores necesitados y pequeños, pobres de espíritu y nada más que simples mortales formados del polvo de la tierra, para que pueda inclinar su corazón delante de Dios y escuche con esta actitud el glorioso mensaje del Evangelio, el cual es glorioso porque nos habla acerca de la gloriosa persona del Hijo de Dios, el Señor Jesús. Habiendo dicho esto, vamos ahora con el segundo pasaje central, para el cual les pido que por favor tengan en mente el siguiente punto. Dios quiere salvar a todo pecador y esta salvación viene únicamente por medio del Señor Jesús. Repito, Dios quiere salvar a todo pecador y esta salvación viene únicamente por medio del Señor Jesús. Vamos entonces a Primera de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 6. Y voy a leer desde la segunda mitad del versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Querido oyente, Dios quiere que usted sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad, pero no se refiere acá la verdad en este pasaje a la verdad evidente de que Dios es el creador quien merece toda gloria y gratitud, sino que se refiere a una verdad que no es del todo evidente, sino todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que las buenas nuevas de Jesús están encubiertas entre los que están perdidos, pues el Dios de este siglo, Satanás, el adversario, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, parafraseando 2 Corintios capítulo 4 del 3 al 4. ¿A qué se refiere esto? A que como incrédulo, toda posible solución que usted pueda barajar por medio de su propia sabiduría humana al problema del pecado delante de la santidad de Dios, nunca va a ser la solución que realmente funciona, que es la que Dios le otorga al pecador. ¿Y cuál es normalmente la solución a la cual el hombre en su carnalidad, que quizás se preocupa por el problema del pecado, llega? Muchas veces y la mayoría de las veces llegan a la conclusión de que tienen que cambiar y llevar vidas rectas y que entonces esa es la solución. Pero eso también no es más que la evidencia que el Dios de este siglo, Satanás el adversario, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Allí no hay ninguna luz que resplandece, que viene solamente por medio del Evangelio. Ahí solamente hay más condenación porque cuando el hombre se pone a buscar su propia justicia delante de Dios por medio de seguir las leyes de Dios, no encuentra más que es un esclavo del pecado. Pero la verdad del Evangelio de Dios es gloriosa y aunque le es oculta al hombre carnal, cuando haya un hijo adoptivo de Dios que eh, pasó de la perdición al ser hallado y a la vida, se la predica, entonces este hombre que antes no llegaba a quizás
imaginarse que esta podía ser la solución realmente de Dios, entonces ahí es cuando Dios parte por seguir aumentando esa gracia, que es la transmisión de este mensaje precioso que hoy le proclamo. Además, el mensaje está tan oculto, por así decirlo, de la mente del hombre natural, que el Señor Jesús dijo en Juan 6, que nadie podía venir a él a menos de que el Padre que me envió lo atraiga. Y bueno, en Romanos 10 está este pasaje tan conocido que dice que las personas que invoquen al nombre del Señor Jesús serán salvas. Eh, pero luego dice que cómo invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien han oído y cómo oirán si no hay quien les predique. Y bueno, dice también cómo predicarán si no hay quien los envíe y luego termina diciendo que preciosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio del Señor. Eh, y bueno, puesto que es Dios quien salva al pecador y le hace venir al conocimiento de su Hijo como el único mediador entre ellos y Él, es Él entonces quien rescata a los pecadores del dominio de la oscuridad y los traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Es por esto que el segundo punto por medio del cual estamos viendo este pasaje es que Dios quiere salvar. O sea, que Dios es quien salva también, podríamos pensarlo de ese modo. Dios, el Salvador, quiere entonces que usted, querido oyente, pase de ser incrédulo a ser creyente, de ser necio a ser sabio, de muerte a vida, de estar separado de Él a estar unido a Él, de estar contra Él a estar con Él, de tener un corazón de piedra a tener un corazón de carne, de vivir para hacer su propia voluntad a vivir para hacer la voluntad divina, de adorar a ídolos para adorarle a Él, de ser un deudor suyo a ser un benefactor de su gracia, y como ya he dicho, de ser un hijo de su ira a ser uno más de sus hijos adoptivos, para que clame junto con nosotros, como clamó el salmista, el rey David, eh, producto de la obra transformadora que hace Dios en los creyentes, y venga entonces a clamar que hay solo un anhelo en su corazón, un anhelo que de seguridad usted nunca ha tenido si a la fecha de hoy usted es incrédulo o inconverso, y es el estar en la casa de Dios todos los días de nuestras vidas para contemplar y meditar en su hermosura y alabarle por quien Él es y por lo que Él ha hecho a favor nuestro por medio de Cristo. Entonces, nuevamente recapitulando, ¿cuál es la verdad que Dios quiere que conozca usted como incrédulo para que sea salvo? Vemos entonces el versículo 5 de nuestro segundo pasaje central en 1 Timoteo capítulo 2, que es esta, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también la del versículo 6, es algo que Dios quiere que usted sepa, que Jesucristo hombre, este único mediador, se dio a sí mismo en rescate por todos. Es evidente que hay un Dios creador quien merece toda oración, pero Dios quiere que usted como incrédulo sepa que Él es el único Dios, que no hay otro Dios sino Él, no hay otro fuerte, no hay otra roca, Él no conoce a ningún otro, nos revela Él mismo por medio del profeta en Isaías 44:8. Y para que usted pueda atesorarle, debe acercarse a Él por medio del Señor Jesús. Es decir, no puede presentarse delante de Él apoyándose en su propia bondad, sino más bien debe acercarse a Él apoyándose únicamente en Cristo, pues fue Él quien llevó sobre su cuerpo nuestros pecados cuando murió en la cruz. Y es por la herida de Cristo eh, que el creyente
es sanado, que el pecador cuando cree es sanado, puesto que Dios pagó nuestro rescate para liberarnos de ese círculo vicioso, de esa esclavitud del pecado y de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Entonces le pregunto yo ahora, ¿quién más es el Cordero de Dios sin mancha ni contaminación que se dio a sí mismo en rescate por todos? ¿Quién más no conoció pecado? ¿Y quién más cargó nuestros pecados y recibió todo el peso de la ira de Dios para que todo aquel que en él crea cargue ahora sobre sí mismo la justicia misma de Cristo y para que creyendo en él no se pierda sino tenga vida eterna? ¿En quién más podría entonces usted depositar su confianza en esta hora? Si es solo el Señor Jesús, quien siendo justo fue contado entre los rebeldes para que muchos de los rebeldes, los creyentes, vengamos a ser contados entre los justos, recibiendo arrepentidos y con nuestra fe puesta en él el perdón de nuestros pecados, el nuevo nacimiento, una nueva vida en donde por fin se puede andar para darle gloria a Dios y las gracias que él se merecen por medio de una vida de devoción completa y bueno, también el regalo de la vida eterna. Ahora bien, si se está regocijando en la buena noticia de salvación acerca del Señor Jesús, si se está regocijando en lo que ha escuchado acerca de su obra en la cruz y de su gloriosa victoria sobre la muerte en su poderosa resurrección, y si está considerando arrepentirse de sus vanos caminos para venir a Dios por medio de Jesús, debe saber que si se acerca a Dios por medio de Jesús, Él no le echará fuera, sino que le recibirá y cambiará sus vestimentas manchadas y sucias que nos hablan de la naturaleza pecaminosa eh, y de todos los pecados cometidos en línea con dicha naturaleza, y le revestirá de las vestiduras blancas y sin manchas que nos hablan de la vida perfecta que vivió nuestro Señor Jesús. Este intercambio de vestiduras es posible dado que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que es tan Dios como el Padre es Dios, o como el Espíritu Santo es Dios, se hizo hombre, y por eso nuestro segundo pasaje central hace énfasis en que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Por eso Él puede mediar entre Dios y nosotros, porque se hizo tan hombre como nosotros somos hombres, para ser nuestro representante, de modo tal que Dios, al castigar a un ser humano que no merecía ser castigado, otorgando el perdón de pecados a estos, quienes no merecen ser perdonados, pueda otorgar salvación y revestir de justicia a los creyentes, y todo esto sin comprometer su justicia. Por eso es que tantos autores han dicho que la cruz es la expresión suprema de la justicia y de la misericordia de Dios. O como dice el salmista, fue allí donde la justicia y la paz de Dios se besaron. Espero entonces que hoy pueda creer que Dios quiere salvarle y que esta salvación viene únicamente por medio del Señor Jesús. Y si se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesús, le anuncio que verá cómo Dios transforma su vida. Si se ha arrepentido y ha creído en él genuinamente, verá cómo empieza a vivir una vida digna del llamamiento santo. Quizás no de buenas a primeras, pero sí verá un avanzar, un crecer, una maduración en el carácter también como creyente, que se asemeja cada vez más al carácter de Cristo. Y bueno, también recordarle que este llamado llega hoy a su vida no por sus obras, pues por sus obras usted no merece salvación, sino que es un regalo inmerecido que Dios extiende al pecador que pone su fe en Jesús. Y si ese es su caso, regocíjese hoy en el Dios de su salvación. También le invito a que siga profundizando y atesorando cada vez más
en este nuevo conocimiento de las buenas noticias acerca del Señor Jesús mediante la lectura de las Escrituras y la oración, puesto que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dijo el Señor Jesús en Mateo 24, versículo 13. Y con esto ya concluyo, anhelando en mi corazón que el Señor bendiga su palabra. Bien. Buenas tardes, amigos. Damos gracias nuevamente de estar acá. Ya hemos oído el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para la segunda parte, nuevamente vamos a anunciar el Evangelio. El escritor a los Hebreos dice, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual primero fue anunciada por el Señor y luego por los que la oyeron. Si pecáramos voluntariamente ya no hay más sacrificio. Es decir, al rechazar el Evangelio es pecar voluntariamente. Y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los incrédulos, a los adversarios. Y Dios dice que Él es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en sus manos. Dios, Él quiere que nosotros le conozcamos a Él, quién es Él. Y para eso Él se nos ha revelado, se nos ha mostrado, mostrándonos su divinidad y su poder, como hemos oído, a través de su creación, mostrándonos su carácter, su santidad, su justicia, su amor, su gracia, misericordia, ira, a través de su palabra, y mostrándonos su totalidad, a través de su Hijo, en quien habita toda su plenitud. Dios quiere que le conozcamos. Muchas veces el hombre inventa cosas de Dios. Quiere conocer a Dios, inventa cosas y no se limita a la revelación de Dios, que es su palabra. Su palabra. Para predicar el Evangelio, quiero usar un texto que queda en Romanos capítulo 11, verso 22. Viene hablando del apóstol, de los israelitas y de los gentiles que se estaban jactando. Y entonces, porque Dios había desgajado, por así decir, a los israelitas, rechazado, y fue por su incredulidad, por no tener su fe. Porque a ellos también, dice el escritor a los hebreos, se les predicó el evangelio, pero no les sirvió de nada por no ir acompañado de fe. Muchos salieron, dice que salieron, fueron bautizados por Moisés, saliendo de allí del Mar Rojo, comieron el mismo alimento, bebieron la misma bebida que era Cristo, pero muchos de ellos no se agradó Dios. Estoy citando Corintios 10, de los israelitas. ¿Y cómo el hombre puede agradar a Dios? Solamente Dios dice, por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe puesta en Dios, en su palabra. Solamente así el hombre puede agradar a Dios. La fe, la confianza total y única en Dios, en lo que Él nos dice en su palabra. Y entonces dice Romanos 11, 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Dios nos muestra quién es Él. Y Dios dice que Él es bondadoso. ¿Con quién es bondadoso? Y nos dice que Él es severo. Y nos dice con quién es severo. Dios es severo con el pecador. Pero Dios es bondadoso con el pecador. ¿Cómo eso? Dios lo ha mostrado desde Génesis a Apocalipsis. Nos muestra esas dos verdades. Su bondad y su severidad. Por ejemplo, cuando Adán, Dios dio un mandato. Su ley, una ley, un mandato. Y cuando Adán
rompió esta ley, cuando Adán desobedeció, Dios mostró su severidad con él. ¿De qué manera? Echándolo de su presencia, cerrando la puerta a su presencia. Podemos decir, cerrando la puerta del cielo para Adán. Después que lo echó, lo condenó a muerte y maldijo la tierra. Pero al mismo tiempo Dios manifiesta su bondad con él, su misericordia y su gracia, proveyéndole una vestimenta y un Salvador, un Redentor. Dios había planeado antes de la fundación del mundo ya para redimir a la humanidad, a los descendientes de Adán. Más adelante vemos la severidad de Dios a través del diluvio contra el pecador. Dios es severo, duro, pero también es bondadoso, proveyendo un medio de salvación, el arca. Y más adelante, en Sodoma y Gomorra también, vemos que Dios fue severo contra el pecador, pero también fue bondadoso, enviándole a 2 mensajeros especiales para que los hombres pudieran escapar. ¿Qué hicieron los hombres? Se burlaron de la bondad de Dios, del llamado de Dios. Rechazaron la bondad, el mensaje. Y lo único que le quedó a aquellos que rechazaron la bondad de Dios, recibir la severidad de Dios, el juicio, la ira de Dios. En Apocalipsis vemos también la severidad de Dios y también la bondad de Dios. Lo que se repite en Apocalipsis dice, y no se arrepintieron, y no se arrepintieron. Y eso nos muestra que Dios, en su ira, en su severidad, actúa en amor, para que el hombre pueda volverse a Él y no ir al castigo eterno, donde Dios manifestará en su totalidad su severidad, su ira, que es en el lago que arde con fuego y azufre, donde el hombre no podrá salir, donde el hombre no tendrá respuesta a sus clamores, como vemos en la historia del rico y Lázaro. No tendrá esperanza de escapar de allí, sino que el tormento será eterno. Será eterno porque el hombre no será aniquilado, estará consciente del castigo, de la severidad de Dios, de la ira de Dios, por haber rechazado la bondad, la misericordia ofrecida por Él. Donde Dios manifiesta en su plenitud, su severidad y su bondad, es en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Dios nos enseña que nosotros somos pecadores y que Él es un Dios santo y justo. Adán pecó y todos nosotros pecamos con Él. Y por el pecado entra la muerte. Y todos quedamos bajo la ira de Dios. Todos quedamos bajo la ira de Dios. Pero Dios, en su amor, en su bondad, Él elabora un plan para redimir, rescatar al hombre de su severidad, de su ira, enviándonos a su Hijo amado, enviándolos a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. Dios, en su bondad, en su misericordia, nos ha dado a su Hijo. Nos ha dado a su Hijo. Ha enviado a su Hijo. Juan 3:17 dice, Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios envía a su Hijo en bondad por primera vez a la tierra. Pero vendrá por segunda vez
pero ya no vendrá en bondad. Él vendrá con severidad. Lee Apocalipsis 19:11. Cuando Él vendrá. Porque Isaías, lea Isaías también, 61, verso 2. Cristo, hablando del Mesías, que Dios envió a su Hijo para anunciar el año de buenas nuevas, el año agradable del Señor, el año de bondad. Pero también allí dice, la segunda parte del texto, hay un día de venganza del Dios nuestro. Isaías 63 dice que la venganza de Dios está en su corazón. Él se vengará. Se vengará de su adversario, dirán aún. Él es Dios celoso por lo que es. Él es santo y justo. Se vengará. Y dice que su ira, su enojo, se derrama como fuego. Bienaventurados son aquellos que confían en Él, aquellos que reciben su bondad, aquellos que se aferran a su gracia. Son bienaventurados. Dios no quiere que ninguno reciba su ira, su severidad. Él quiere que recibamos su bondad, que seamos salvos, que recibamos a su Hijo, que Él vino no para condenarnos, sino para salvarnos. Y Él dice, el que en Él cree, porque el creer, el confiar en Cristo, nos podemos apropiar de la bondad de Dios, de la salvación. El que cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, Dios, al ser santo y justo, tiene que derramar su enojo contra el pecador, su ira, su venganza. Pero la Escritura nos enseña que Él es misericordioso, lento para la ira. Y Él, como he dicho, alabará un plan, enviándonos a su Hijo en su amor. Si nosotros rechazamos a su Hijo, si usted rechaza a su Hijo, usted será objeto de la ira de Dios, del enojo de Dios, de la severidad de Dios. Dios va a colocar fin a su paciencia. Porque Dios en su amor y en su bondad no solamente nos ha dado a su Hijo, sino que también nos ha dado tiempo para que nosotros vayamos, corramos a Cristo. Romanos capítulo 2. No menosprecies la benignidad, la paciencia, la longanimidad que nos guía al arrepentimiento, que nos guía a la fe en Cristo. Pero por la dureza. Pero el hombre no quiere. Si el hombre no quiere, resiste ir a Cristo, recibir la bondad, el amor de Dios que es en Cristo, esa persona, Dios dice que está almacenando, amontonando sobre sí mismo ira para el día de la ira, para el día del juicio final, donde Dios juzgará con justo juicio a cada uno de aquellos que rechazan la bondad, el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos que mirar esto, como dice el apóstol, mirad, contemplemos, tenemos que tomar en cuenta la bondad de Dios y la severidad de Dios. En su bondad, Dios nos ha dado a su Hijo y además nos da tiempo. Nos da tiempo. Él en su amor, en su paciencia, Él está dejando que el hombre haga lo que está haciendo.
Pero todo lo que el hombre hace, Dios lo está tomando en cuenta y recibirá castigo. Si este hombre, esta mujer, este joven, esta jovencita no acude a Cristo, ¿por qué Dios no nos va a tratar con severidad a aquellos que reciben a Cristo? ¿Por qué Dios nos va a tratar con bondad a aquellos que hemos recibido a Cristo? ¿Acaso hemos hecho algo diferente? ¿Algo para ganarnos esta bondad, esta misericordia? La palabra de Dios dice que todo lo que recibimos de Dios es porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque Él es misericordioso. Nada nos merecemos. El primer pecado que hemos cometido, Dios debía habernos encarcelado, tirado al lago que arde con fuego y azufre, en el mismo instante. En el mismo instante. Nosotros no merecemos nada de la bondad de Dios. Solo merecemos la severidad, el castigo, la cárcel, el infierno, ser atormentado por lo que somos y hemos hecho, pecadores, enemigos de Dios, blasfemando contra Dios, dándole la espalda contra Dios, porque fuimos creados con un propósito, para servir, para adorar a Dios conforme a su voluntad. Dios nos provee a su Hijo este medio de salvación porque Él quiso. ¿Por qué quiso? Porque Él, en su amor, en su gracia, quiso hacerlo. Hebreo, o sea, en Efesio, dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. No porque somos algo, alguien, no, porque Él quiso hacerlo. Y esto es por gracia, dirá Efesios 2:5 y Efesios 2:8. Por gracia hemos sido salvos los creyentes. Por gracia usted puede ser salvo. ¿Y cómo se puede apropiar de la bondad de Dios? ¿Cómo usted se puede apropiar de Cristo? Porque teniendo a Cristo somos salvos. Tenemos vida, tenemos comunión con Dios, porque eso es la vida. Primera de Juan 5:11 en adelante dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que cree en el Hijo, creyendo en el Hijo es tener al Hijo. Creyendo en Él tenemos al Hijo. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene esta comunión con el Padre. Ya no es un enemigo. Ya no está bajo su severidad, su ira. Pero aquel que rehúsa, aquel que no ha creído, aquel que se resiste, aquel que dice mañana, hoy no es el tiempo, mañana. La ira de Dios está sobre esa persona. Si usted es uno de ellos, la ira de Dios está sobre usted. Y no solo está, sino que dice, citado Romano, capítulo 2, 4 y 5, se está almacenando. Porque cada día estamos pecando. Cada día el hombre peca. Dios dice que tenemos que amarle con todo el corazón, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros no lo hacemos. Dios quiere que reciba a Cristo. ¿Cuándo? Ahora. Si hoy oyere su voz. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, ahora nos habla por su Hijo. Dios habla. Y Él dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos.
que si hoy escuchara su voz, no endurezca tu corazón. Ahora es el día de salvación. Ahora. Porque no podemos jactarnos del día de mañana, dirá Proverbio. No sabemos si mañana vamos a estar en este mundo. Porque la muerte camina a nuestro lado. ¿Y si la muerte me sorprende sin Cristo? Lo único que queda, esa horrenda expectación de juicio, experimentar la severidad de Dios, la bondad de Dios, o sea, la ira de Dios. Si la muerte me sorprende creyendo en Cristo, habiendo creído en Cristo, voy a experimentar en su plenitud la bondad de nuestro Dios. Le veré a Él para estar con Él. Aquel que rehúsa de creer en el Hijo, verá a Él, lo verá también. Pero para oír la sentencia, al fuego eterno maldito, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué te llamé? Proverbio 1:24 en adelante. Y no quisiste. Vení. Extendí mi mano y no quisiste. Así que apártate de mí. ¿No querrá usted oír estas palabras? Entonces, tiene que ir a Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Dios lo ha enviado para salvarnos, dice Pablo. Y el mismo Señor dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que hace Él para salvarnos? Él se hace responsable de nuestros pecados. Dios ha dado a su Hijo. Su Hijo se entregó. Y entonces Dios toma nuestros pecados, los agarró y los colocó en la espalda de Cristo. Y Cristo le agradó salvar nuestra vida de la corrupción, echando tras su espalda todos nuestros pecados. ¿Dónde sucedió esto? ¿Dónde fue? El apóstol Pedro dirá, él mismo lo llevó, hablando de Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, allí en la cruz. Allí en la cruz, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, en quien habita toda la plenitud de la deidad, aquel que es el creador de todas las cosas, porque Dios creó todas las cosas por medio de Él y para Él. La visible y la invisible, todo fue creado por Él, por Cristo. Y Él, que no cometió pecado, que no hizo pecado, porque en Él no hay pecado. Pilato lo revisó, lo miró, lo estudió. No hay delito en este hombre. ¿Qué dice Judas, que estuvo años con él? Que lo entregó. Yo entregué sangre inocente. ¿Qué dijeron los apóstoles acerca de él que vivieron con él día y noche? No hubo engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le amenazaba, comentaba la causa del Padre. Cristo no cometió pecado. Cuando lo estaban clavando, escupiendo, rechazando, él ora, diciendo, Padre, perdónales, perdónales, que perdonara a aquellos que lo estaban crucificando, aquellos que hacían brotar su sangre de sus venas, perdónale.
¿Vamos acaso estar ciego a este amor? ¿Vamos a dudar del amor del Hijo? ¿Vamos a dudar del amor del Padre que no defendió a su Hijo? Dios nos ha dado. Cristo se entregó y allí en la cruz, cargando Él nuestros pecados, el santo, el justo, el perfecto. Dios manifestado en carne, aquel que es adorado por ángeles y serafines. Él sufre el desamparo de Dios. Porque eso es la consecuencia de nuestro pecado. Adán un pecado y fuese desamparado. Y él sufre el castigo de Dios, la ira, la furia, la venganza, que es la consecuencia de nuestro pecado. Eso sucedió en los tiempos de Noé, el diluvio, en Sodoma, el fuego. Y eso allí en la cruz, Cristo lo sufre. Sufre toda la ira de Dios, la severidad de Dios, para que Dios actuara con nosotros con bondad. El Hijo de Dios tuvo que morir bajo la furia, la ira de Dios. La espada de Jehová se levantó contra él para herirle. Y allí se abrió un manantial, dirá Zacarías 1. La sangre se derramó y esa sangre nos limpia de todo pecado. Dios había prometido, Zacarías 13:1, habrá un manantial para la limpieza y la purificación de la inmundicia de nuestros pecados. Los pecados son terribles ante Dios. El pecado, el primer pecado que cometimos, nos contaminó de los pies a la cabeza. Y Dios nos describe que estamos pudridos de los pies a la cabeza, que somos como suciedad, somos abominable y vil, y necesitamos ser limpiados. Pero no hay jabón, no hay lejía que nos pueda limpiar, dirá Jeremías, que aún seguirá esta mancha. Pero la sangre derramada de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Pero para que esto se haga eficaz en nosotros, debemos recibir la bondad, la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús. Crea en Él, crea en Jesucristo, crea en el Hijo de Dios. Recuerde, si usted rechaza la bondad de Dios, el amor de Dios mostrado en la persona y obra de Cristo, si usted rechaza eso, usted va a experimentar la ira de Dios, la severidad de Dios. Dios le advierte que usted pueda contemplar, pueda tomar en cuenta su bondad, que Él es bondadoso, misericordioso, pero también es severo. ¿Severo con quién? Con aquellos que rechazan su bondad. La bondad de Dios es un regalo, la salvación es un regalo. Se obtiene por la fe, no por obras. Por la fe en la persona de Cristo. Tengo que creer en Él. ¿Quién es Él? Dios. Dios que se ha humanado. Dios que se ha manifestado en carne. Él siendo en forma de Dios, dice Pablo a los filipenses. Él siendo, existiendo de una manera continua e inmutable, en forma, es decir, en el mismo estado de Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? No se despojó de su deidad, de su divinidad, porque Él es Dios. Y Dios no puede dejar de ser Dios, sino que Él se despojó de sus derechos de igualdad con Dios al tomar forma de siervo y ahora se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Él fue obediente. Fue obediente por amor a Dios, a su Padre, por amor a nosotros, para que seamos salvos. Y Dios dice que ahora le ha dado un nombre, que es sobre todo nombre. Y ante Él se doblará toda rodilla, y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor, para la gloria de nuestro Dios. Hoy día nosotros podemos confesarle a Él, para salvación.
en el terreno de la misericordia, en el terreno de la bondad. Aquellos que le rechazan tendrán que confesar, doblar su rodilla y confesar con su lengua que Él es el Señor en el terreno de su ira, en el terreno de su severidad, para ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. El Hijo es igual al Padre, es igual al Padre. Él es severo, Él es bondadoso. Lee Apocalipsis 6, versículo 15. Cuando Él venga por segunda vez, dice que los hombres, los ricos, los poderosos, los reyes, esclavos libres, tendrán que decir en los montes, se meterán allí, se esconderán allí y dirán, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque su gran día ha llegado. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Él pisará el lagar de la ira de Dios. ¿Y qué dice el Salmo? Capítulo 2, Salmo 2, versículo 12. Léalo. Honrar al Hijo. Honrar al Hijo. ¿Cómo se puede honrar al Hijo? Recibiéndole, creyendo en Él. Podemos honrarle. Honrar al Hijo. Para que no perezcáis en el camino, pues de pronto se inflama su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Ahí están las dos. Severidad, bondad. Severidad a aquellos que le rechazan. Bondad para aquellos que le reciben. Reciba a Cristo. Reciba la bondad de Dios y será salvo. Y su esperanza, el cielo, se vuelve a abrir para todos aquellos que hemos recibido la gracia y la bondad de Dios que es en Cristo Jesús. No, esto no es por obra, es por gracia. Dios bendiga su palabra en cada corazón.